El día de hoy, como es usual en los martes, vamos a continuar con nuestros seminarios de columna. Vamos a hablar de dolor discogénico. Eh, Pasamos a introducción a hablar pues un poco de lo que ya muchos conocemos, el impacto que tiene el dolor lumbar. En general, dolor en lumbar se define por la OMS como un dolor y malestar por debajo del margen costal y por encima de los pliegues inferiores de glúteos con o sin dolor referido hacia las piernas. Se considera que aproximadamente el 80% de la población se verá afectada por dolor lumbar en algún momento de su vida, de la severidad necesaria para que lo lleve a consultar, y esto tiene unos costos muy grandes para el sistema de salud. Se ha calculado en el Reino Unido de 12.3 millones de libras esterlinas y 9.17 mil millones en Australia para el manejo anual de estos pacientes con dolor lumbar por las incapacidades que esto representa y los costos agregados que representa pues al sistema de salud y al sistema laboral. Por esto se considera en ese momento que es la condición musculoesquelética de mayor impacto en el bienestar del ser humano y por lo tanto es muy importante abordar todos los aspectos que esta comprende. Cuando vemos el dolor lumbar vemos que se puede clasificar en distintas etiologías de acuerdo a su origen y vemos que podemos tener un dolor nociceptivo, ya sea por componentes musculares de la articulación, de las fracturas vertebrales, osteoporóticos, unos componentes neuropáticos o radiculares, usualmente por efectos compresivos, y un dolor discogénico sintomático. Este dolor discogénico se va a considerar entonces que es secundario a un proceso inflamatorio, a unos cambios tanto del disco como de la médula, que finalmente van a generar una neuroinflamación, un aumento de la inervación, la vascularización y una sensibilización central que genera pues, un dolor permanente y de difícil manejo. Tenemos entonces que recordar un poco de la anatomía del disco intervertebral. Recordemos pues que el disco intervertebral, hasta entre las dos vértebras adyacentes, va a tener un anillo fibroso, ¿cierto? Con aproximadamente unas 15 a 25 capas concéntricas que van de 30 grados desde la lámina, desde las láminas terminales, y un anillo o un núcleo pulposo. Tanto el anillo como el disco tienen un porcentaje alto en líquidos y en proteoglicanos, que van a tener componentes muy importantes, y el núcleo pulposo también tiene un componente celular dado por unas células condrales que tienen pues importancia en el manejo y en la permanencia de la hidratación adecuada del disco y permitir que éste ejerza sus actividades pues, normales de soporte y apoyo y estabilidad de la columna. Vemos pues que hay unos factores que nos van a afectar este disco intervertebral, ya sea por un trauma directo, por una deficiencia nutricional, la obesidad, también pues obviamente los mismos cambios degenerativos, y esto nos va a llevar degeneración celular, a una degeneración celular, un aumento de la inflamación, y ese aumento de la inflamación, como veremos, genera un aumento de la inervación y el dolor, finalmente una vascularización y una formación de osteofitos con un desgarro en el anillo, que es lo que eventualmente también va a generar una protrusión discal, ¿cierto? Para entender esto, debemos comparar entonces cómo es el disco intervertebral normal versus un disco degenerado. Y vamos a ver que el disco intervertebral normal es digamos que una estructura predominantemente aneural. Ya como vemos, la capa del anillo fibroso no permite que haya una inervación más allá de los límites superficiales, ¿cierto? Pero cuando hay unos cambios degenerativos, se libera una cantidad de sustancias inflamatorias que finalmente lo que van a generar es activar una tirosina y un factor de crecimiento un neural growth factor que nos va a hacer que se genere una proliferación nerviosa de estos nervios que viajan desde el nervio sinovertebral hacia el ganglio de la raíz dorsal y eventualmente hacia el cuerno dorsal en la médula, ¿cierto? Entonces, como sabemos, estos nervios van a ser principalmente fibras tipo C, fibras que nos van a llevar la información de dolor y que hace que los estímulos mecánicos que normalmente no deberían generar ninguna sintomatología van a generar dolor en los pacientes a medida que haya mayor proliferación nerviosa. Adicionalmente, vamos a ver cómo esta proliferación de nuevas fibras nerviosas va a generar que haya una estimulación no solo en las láminas iniciales, en la 1 y 2 de este cuerno de la dorsal en la médula, sino que va a llegar hasta
las láminas más inferiores. Y esto nos va a generar una sensibilización central en la que unos estímulos no dolorosos o propioceptivos nos pueden generar dolor también en estos pacientes. Para el análisis de estos pacientes entonces tenemos que la mayor ayuda es la imagen por resonancia. La imagen por resonancia nos permite ver cómo van progresando los cambios degenerativos. Birkman hizo una descripción de los cambios degenerativos en la columna, lo que mostró pues cómo progresaban básicamente en la imagen sagital en T2. Podemos ver que un anillo o que un disco normal se va a ver hiperintenso y a medida que se va generando una degeneración, una grado va perdiendo en intensidad en una manera, una línea horizontal. A grado 3 cuando la hipertensividad ya compromete el núcleo pulposo y la parte de manera en las partes más periféricas del anillo. Y finalmente, en grado 4 y grado 5 muestran ya una degeneración con una pérdida de la intensidad casi total del disco, y en el grado 5 tenemos también un colapso como tal del disco y usualmente asociado a protrusiones discales. También hay otros signos de degeneración del disco invertebral que podemos ver tanto en la resonancia como en la tomografía de columna. Tenemos el fenómeno de vacío, que se va a ver un vacío de señal tanto en el T1 como T2 por acumulación de nitrógeno en ese proceso del disco degenerado. También el disco o el fluido intradiscal en la resonancia, que se ve como un área de hiperintensidad en una zona de hiperintensidad en T2, y como vemos está muy correlacionada con los cambios o las rupturas en el anillo discal. Y también podemos ver en calcificaciones discales, que las vamos a ver mejor en la tomografía. Adicional a los cambios discales, también podemos y debemos mirar los cambios degenerativos en la columna. Para eso tenemos la clasificación de Modic. En la clasificación de Modic básicamente tenemos la Modic 1. Vamos a tener una columna que se ve con una disminución de intensidad en T1 y un aumento de intensidad en T2, que realza toda la administración de medio contraste y nos indica que hay un edema de la médula ósea y de tejidos vascularizados fibrosos. Tenemos después cambios degenerativos de la médula tipo MODIC 2, que nos van a presentar un aumento de la intensidad en T1 y son iso o hiperintensos en T2. Ella nos habla de una pérdida o una presencia de médula amarilla en los cuerpos vertebrales, que es un cambio degenerativo, digamos, mayor. Y por último, los cambios degenerativos MODIC 3, que nos hablan de un hueso entretejido y la ausencia de la médula. Los vamos a ver tanto hiperintensos en T1 como en T2, y generalmente son asintomáticos ya esos cambios MODIC 3. Para el dolor discogénico, los que más han asociado van a ser estos cambios degenerativos en la médula tipo MODIC 1. Tenemos entonces un paciente con un dolor que es un dolor lumbar de características axiales, ¿cierto? Con una resonancia en donde no vemos una protrusión discal, pero vemos que hay unos cambios ya degenerativos en el disco, y queremos saber si realmente esa es la causa del dolor de nuestro paciente. Entonces tenemos unas pruebas confirmatorias estándar. Hay tres pruebas que básicamente es colocar una órtesis lumbosacra para ver si con la inmovilización mejora el dolor en el paciente, hacer una discografía de provocación o hacer una fijación transpedicular externa temporal. La órtesis pues, es bastante incómoda para el paciente, y además cuando hay múltiples discos afectados no nos permite diferenciar o discriminar cuál es el disco que está generándole dolor al paciente, ¿cierto? Y es bastante usual encontrar pues, alteraciones en la intensidad de T2 en los discos, no solo en uno sino en varios. Y la fijación transpedicular externa, digamos que es un procedimiento bastante invasivo, por lo tanto tampoco se usa demasiado para este tipo de pacientes, así que se prefiere usualmente la discografía por provocación. La discografía por provocación de todas formas sigue siendo un procedimiento invasivo, por lo tanto no debemos utilizarlo como un método de tamizaje, sino cuando tenemos una sospecha y tenemos como una intención quirúrgica en el paciente. Observador, y en el que se considere cirugía vamos a realizar ese procedimiento. Entonces básicamente la idea de este procedimiento va a ser diferenciar, digamos, cuando tenemos una resonancia con múltiples discos afectados, determinar cuál es el disco que está generando el dolor o cuáles son los discos que generan dolor al paciente y que pueden ser candidatos a intervencionismo, correlacionar mejor la anatomía del disco para ver en dónde puede haber una ruptura del anillo fibroso y que sea un target en algunos procedimientos intervencionistas. También cuando la clínica del paciente no nos corresponde con las imágenes
que tenemos puede ser una opción de esta discografía, o también pacientes que ya han sido operados de hernias y que persisten con un dolor o una espalda fallida en los que la resonancia magnética ya no nos da luz sobre cuál puede ser la afectación que le está generando dolor al paciente. Podemos realizar ese procedimiento también. Para la técnica, pues es un procedimiento percutáneo, ¿cierto? En la parte lumbar vamos a hacer un punto de incisión de aproximadamente 8 a 10 centímetros de la piel y después obviamente de hacer asepsia e infiltración en el paciente. Se hace un abordaje que va a ser extradural para evitar una lesión en el sacrotecal y se inserta la aguja en 45 a 60 grados respecto al plano sagittal con guía fluoroscópica. Vamos a llegar entonces al disco, vamos a ver que en una imagen posterolateral vamos a tener que tener el disco, la aguja alineada tanto con el platillo terminal como con las facetas para que tenga una posición horizontal y llegue a la ubicación que queremos sin romper el anillo fibroso durante el procedimiento, lo cual nos podría generar un falso positivo en el examen. Esto básicamente lo que hacemos es una inyección de un medio de contraste y vamos a ver cuál es el patrón que debería contenerse inicialmente dentro del núcleo pulposo, y cuando hay una ruptura vamos a ver que este medio de contraste va a extravasarse y nos va a permitir así determinar qué lesión puede tener nuestro disco, además de generar un dolor. Por eso se llama discografía de provocación, porque provoca el dolor del paciente, lo cual pues es el criterio diagnóstico principal para determinarlo como un procedimiento positivo. De todas formas, hay clasificaciones para determinar los hallazgos que tenemos en la discografía. Digamos que debemos, cuando hacemos el procedimiento, eh, analizar tanto cómo se distribuye el contraste como cuál es la resistencia que tiene el disco cuando insertamos el contraste y la sintomatología del paciente. ¿Listo? La clasificación entonces nos va a ir de 1 a 7 y va a depender de si se contiene en el núcleo pulposo o si se va más allá, ya sea 30%, más del 30%, toda la circunferencia, o genera una ruptura, genera un secuestro o genera una pérdida difusa de la anatomía del anillo fibroso. Entonces, realmente cuando nos vamos a la práctica clínica no se usa tanto para definir cuál paciente puede ir al quirúrgico, cuál se considera positivo esta clasificación, sino que se usa más si generó dolor o no en el paciente. Y esto lo utilizamos tal vez más para saber o identificar qué objetivo podemos tener en algunos procedimientos en donde buscamos una ablación y una mejoría de los puntos específicos en donde está la ruptura del anillo fibroso. Entonces tenemos pues que los criterios para diagnosticar el dolor discogénico, según la Academia Internacional de la Clasificación del Dolor, dice que debe ser pacientes que tengan síntomas dolorosos, que son inducidos mediante la discografía, que el disco enfermo debe ser detectable ya sea en tomografía o en resonancia, y que debe haber al menos un disco control en donde no se pueda inducir síntomas dolorosos en respuesta con el mismo estímulo. Entonces, como vemos, si nos ceñimos a estos lineamientos, tendríamos que hacer un procedimiento no solo en los discos sospechosos, sino también en un disco sano, lo cual en per se el procedimiento nos podría generar una ruptura y un daño en un disco que estaba previamente sano. O sea que es un procedimiento que puede ser muy invasivo. Muchos autores consideran que no es necesario hacer un control y con solo generar el estímulo doloroso lo pueden considerar positivo sin alinearse tanto a los criterios que nos indica la IES. En busca de resolver esto, esto es un artículo de octubre del 2023 en donde buscan la correlación que hay entre los hallazgos imagenológicos y encuentran las zonas de hiperintensidad de lo que hablábamos con ese líquido que se ve hiperintenso en T2 cuando se encuentra en el anillo fibroso posterior, se correlaciona casi con un 95% con los hallazgos en la discografía y con el dolor del paciente. O sea que digamos que si encontramos esto, si tenemos este hallazgo, podría ser suficiente para dar diagnóstico sin requerir llevarlo a una discografía y ahorrarnos, digamos que un procedimiento invasivo. Ya entrando al manejo, entonces lo que tenemos es el manejo del dolor lumbar. Ya desde como en 2013 hablaba de un manejo escalonado, que vamos a ir desde el manejo preventivo hasta la fusión espinal, siendo este el manejo definitivo, por así decirlo. Vemos que este concepto de escalonamiento se sigue conservando hasta el día de hoy. Hoy tenemos pues ya más opciones. Hablamos entonces que vamos a tener un manejo inicialmente conservativo, principalmente en fisioterapia,
y analgesia, un manejo restaurativo, que el manejo restaurativo lo que busca es actuar en esos puntos que vimos de la fisiopatología de la generación del disco y tratar de evitar la progresión de la degeneración o incluso restaurar algunos componentes celulares del disco para mejorar la sintomatología. Los tratamientos mínimamente invasivos, las descompresiones y finalmente las fusiones. Vamos entonces a hablar un poco de esto, centrándonos en el caso pues, del dolor discal. Los principales manejos van a ser de tipo reconstructivo, como veremos a continuación. Digamos que la terapia física considera pues, que es muy importante para el abordaje en general del dolor lumbar. Puede mejorar hasta un 80% de los pacientes con terapia o manejo conservador de 4 o 6 semanas. Pues, la idea básicamente es mantener la amplitud del movimiento, preservar y prevenir más lesiones en el paciente. Y esto se logra pues, con ejercicios combinados con un entrenamiento cognitivo-conductual también para ayudar al paciente a entrenarse en sus actividades del día y perder como el miedo al dolor, lo cual hace que sea más estático y hace que perdure pues perdure ese ciclo de degeneración en el paciente. El tratamiento farmacológico va a basarse principalmente en los AINES. Digamos que los AINES selectivos de la COX-2 son preferidos por tener menos los efectos adversos. Se puede adicionar al manejo con AINES, acetaminofén y opioides débiles, como tramadol. También se puede usar en algunos casos analgésicos neuropáticos, especialmente pues, cuando hay un dolor de tipo radicular, ya sea pues, gabapentina, venlafaxina, que pueden manejarnos o mejorar la sintomatología de los pacientes. La analgesia tópica y los parches como tal no tienen una evidencia de un beneficio a largo plazo, pero pueden ser usados en el momento agudo, al igual que los relajantes musculares. Digamos que en la fase aguda y corta duración nos pueden mejorar los síntomas específicos del paciente y ayudarlo pues, a que tenga una más rápida rehabilitación. Se aprueba también medicamentos como la glucosamina o el omega 3 que se consideran que podrían tener un efecto regenerativo en el disco, pero todavía no hay una evidencia lo suficientemente fuerte para recomendarlos de manera rutinaria. Tenemos entonces el manejo restaurativo. Como dijimos, el manejo restaurativo busca debido pues, a una terapia molecular en donde va a buscar preservar o regenerar el disco que está en las fases iniciales de degeneramiento y que nos está generando dolor, ¿cierto? Tenemos la terapia celular, que es básicamente la inyección de células en la matriz extracelular a través de células madres o discos nativos o condrocitos, que la idea es que nos regeneren nuevamente la estabilidad del disco, mejorando su hidratación y también pues mejorando el volumen del disco y así mejorando el dolor y previniendo una proliferación nerviosa mayor. Tenemos los factores de crecimiento, que también son proteínas exógenas, que nos van a permitir una regulación positiva de las proteínas anabólicas de la matriz extracelular, una vez más tratando de que se regeneren más estas células chondrales y genere una mejoría sintomatológica. Por último, la terapia génica, que es la transferencia directamente del genético que ayude a restaurar y mantener la matriz extracelular. Digamos que todas estas están todavía en fases experimentales, en modelos animales o en estudios iniciales, así que no se recomienda por ahora su uso en la práctica clínica. Tenemos el manejo mínimamente invasivo. Vamos a ver básicamente en la anuloplasia y la descompresión discal percutánea, ¿cierto? Podemos hacer entonces una terapia electrodérmica intradiscal, una biacuplastia y la descompresión discal percutánea, que puede consistir en una descompresión mecánica del disco, disectomía láser o disectomía por radiofrecuencia, también conocida como disectomía por plasma. La terapia electrodermal discal se crea en el año 2000 por Sal y es una técnica para manejar dolor discogénico. Básicamente el propósito es engrosar y modificar las fibras de colágeno para lograr una contracción. Esta contracción de las fibras genera una disminución de la vascularización, genera una reducción de la fisura lunar, un aumento de la estabilidad y también el calor generado durante el procedimiento genera un daño en los nervios periféricos y sinovertebrales que nos están generando también, que nos mejora también la sintomatología del paciente. ¿Listo? Entonces esa es la idea del procedimiento. Se hace por medio de una aguja de 17 Gauss, se coloca por vía percutánea posterolateral y se introduce circunferencialmente. La idea es llegar hasta el punto en donde está la ruptura del anillo, generar ahí un estímulo térmico de 90 grados centígrados durante aproximadamente 13 minutos y después retirarlo. Con eso los pacientes
logran tener una mejoría. La efectividad es muy variable, se ha descrito entre el 40 y el 75%, con una reducción del dolor del 50%. Digamos que su eficacia pues, es muy debatible. Algunos la defienden y dicen que puede tener menos resultados en pacientes bien seleccionados, básicamente pacientes que tengan dolor de humor crónico, que tengan un tratamiento conservador fallido y que tengan ausencia de déficit neurológico y signos de dolor radicular, que tengan la SEC negativo con una ecografía de provocación positiva. Básicamente un paciente en que el dolor es netamente discal, con ecografía positiva y con un target bien establecido, se considera que podríamos tener unos mejores índices de efectividad y reducción de dolor. La bioacuplastia es una técnica también mínimamente invasiva que incorpora un sistema bipolar por una guía fluoroscópica. Se colocan en este caso dos electrodos y se ubican en el anillo posterior. Digamos que hace que el target del anillo posterior sea más concentrado precisamente en este punto, que es donde suele ocurrir la ruptura y donde suele generarse la proliferación neural, ¿cierto? Sin dañar más allá del disco. El voltaje también es oblicuo posterolateral y la idea es aumentar la temperatura hasta 55 grados por 11 minutos. Digamos que este abordaje es menos mórbido que el anterior, con un área de acción más específica, y ha tenido aparentemente mejores resultados. Varios estudios, este metaanálisis muestra dos estudios realizados en donde se evaluó en tres grupos: pacientes que habían sido llevados a manejo conservador solo, pacientes que se llevaron a bioacuplastia y pacientes que inicialmente se llevaron a manejo conservador y luego a bioacuplastia. Ya, tanto en el manejo, los pacientes que habían sido del grupo crossover como los manejos de solo bioacuplastia tuvieron una mejoría significativa tanto de la sintomatología del dolor y de la calidad de vida en el seguimiento a los 6 meses. Tenemos la descompresión mecánica del disco. Entonces es también un procedimiento mínimamente invasivo que lo utilizamos mediante el descompresor. El descompresor es básicamente una pieza de mano desechable que consta de una sonda helicoidal, ¿cierto? Que la vamos a colocar también por una vía posterolateral hasta el disco. Esto va a generar va a empezar a girar y va a generar una succión del núcleo pulposo. Tiene también una cámara colectora y es un procedimiento que es bastante rápido, con una tasa de éxito reportada del 60 al 80%. ¿Listo? Tenemos la disectomía láser, ¿cierto? En esta lo que buscamos es vaporizar una pequeña cantidad del núcleo con energía láser, generar una descompresión, genera también un daño térmico que va a alterar los nociceptores de los que hablábamos previamente. Se va a transmitir a través de una sonda de fibra óptica a 400 micrómetros de diámetro, se inserta de manera coaxial por una aguja de Gauss de 18 y por una segunda vía se va a ir extrayendo el gas que es producido para no generar pues un dolor mayor en el paciente. A medida que se realiza el procedimiento vamos a ver cómo se genera pues una desaparencia de gas dentro del disco, que es la ablación que está generando este láser. Tenemos unas tasas de éxito entre el 75 al 85% en los estudios retrospectivos. Sin embargo, es un estudio que requiere una alta curva de aprendizaje, especialmente cuando se acompaña de abordaje endoscópico, descompresión endoscópica, que es como tiene los mejores resultados. Tenemos también la coagulación por radiofrecuencia o la disectomía de plasma, que es básicamente la combinación de la extirpación del disco y la coagulación térmica para la descompresión. También se hace por un estilete de 17 Gauss, abordaje posterolateral, y lo que se busca es, con este sistema de coagulación, generar una desnaturalización de las fibras adyacentes al canal, generando pues mejoría de la sintomatología en el disco. Sus indicaciones van a ser entonces los pacientes con dolor lumbar que tengan o no radiculopatía, que tengan una hernia de disco contenida y con un tratamiento conservador fallido. Las contraindicaciones van a ser pacientes que tengan algún grado de estenosis de canal, degeneración discal severa, pérdida de altura mayor a 50 grados, una fractura o un tumor espinal. Esta tiene una tasa de éxito mayor entre el 75 y el 80%, y se ha reportado también una mejoría significativa en la calidad de vida, siendo pues una opción bastante atractiva comparándola con la disectomía por tumorización. Tenemos también el abordaje endoscópico. Digamos que el desarrollo reciente de la cirugía endoscópica en la columna ha mejorado
y ha hecho que ya pues, tal vez lo que antes no hubiéramos considerado candidatos a manejo quirúrgico ya lo consideremos que sí puede ser llevado a manejo quirúrgico endoscópico. Nos permite visualizar adecuadamente en las estructuras tanto en el disco como las vainas perineural alrededor del disco. Aquí vemos cómo se ve todo el nervio basivertebral, el pedículo, la raíz nerviosa, y podemos generar entonces ablaciones directas en los sitios específicos que nos están generando ese camino, esa vía del dolor hacia eh, la raíz dorsal en la médula. Esto tenemos entonces que tiene una muy buena tasa de efectividad. Todavía pues no hay estudios prospectivos o ensayos clínicos que nos avalen o que nos digan que esto es mejor que los procedimientos más conservadores. Eh, en octubre sale un metaanálisis en donde buscaron dos estudios, pero todos eran de un solo brazo, sin grupo de control. Se mostró que había una mejoría significativa del dolor y una mejoría funcional en un periodo de seguimiento entre un mes y un año, dependiendo de los estudios. Uno de esos estudios era un metaanálisis que mostró puntuaciones de mejoría del dolor a los 3, a los 6 meses y al año con una buena efectividad. Sin embargo, pues como vemos la calidad del estudio en cuanto a evidencia es bastante bajo, todavía que no tenemos una evidencia fuerte a favor a realizar estos estudios, estos procedimientos que son más localizados hacia los targets afectados en la parte posterior del núcleo del anillo fibroso y por lo tanto pues todavía digamos que queda una área gris para saber cuál es el procedimiento que debemos llevar a nuestros pacientes. Se ha propuesto algunos algoritmos de manejo, ¿cierto? Podemos dividirlos, digamos que en dos grupos. Los pacientes que tengan unos daños iniciales, ya sea un Pearman de grado 1 a 3, entonces vamos a ver si son sintomáticos o asintomáticos. Si son sintomáticos, miramos primero manejo conservador. Si este manejo conservador falla, lo llevamos a una discografía. Si la discografía es negativa, pues buscamos otras causas del dolor en el paciente. Entonces puede ser dolor radicular, espasmos o que mejore de manera espontánea. Y si es positiva, entonces vamos a ver los procedimientos de los que hablábamos, la terapia molecular, la terapia percutánea o intervencionista y finalmente los pacientes en donde está fallida, la cirugía como una última opción. Para la degeneración discal tardía, entonces serían primas de grado 4 a 5, vamos a ver el paciente con dolor que sea solo axial, miramos si tiene solo dolor axial, miramos si hay manejo conservador. Si el manejo conservador no es exitoso, lo llevamos a discografía y nuevamente buscamos discografía positiva, cirugía mínimamente invasiva, intervenciones percutáneas o bloqueos como manejo del dolor. Si el dolor no es solamente axial, entonces miramos si hay signos de compresión radicular. Si no los hay, miramos si hay inestabilidad. Si hay inestabilidad, se llevaría una fusión. Si el dolor es predominantemente por el disco del colapso, miramos si hay preservación o no de la moción en la columna. Si está preservada, no está preservada, llevaríamos a fusión. Y si no, buscaríamos entonces si hay o no un dolor discogénico. Nuevamente, hacemos una discografía, miramos si es candidato entonces a unos manejos mínimamente invasivos, ya sea por endoscopia o una descompresión abierta. Esto, básicamente eso es el manejo del dolor discal. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Me parece un tema muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta a las personas que más manejan columna. Bueno, antes que eso, te enfocaste mucho en la discografía, pero los que ya hemos recorrido un camino importante, vemos que la discografía no solamente es un examen muy difícil de hacer y muy difícil de interpretar, y además es un examen supremamente doloroso. Entonces, eso de que se reproduce el dolor, uno podría decir que siempre se reproduce así el disco sea normal porque es un examen muy doloroso. Entonces un experto por allá en Europa nos decía una vez, si usted quiere operar al paciente, hágale la discografía, porque de una vez le va a dar positivo. Entonces no sé por qué hay centros donde todavía se basan en este examen y me parece que yo vi con discografía, dolor tremendo con el examen y la verdad muy difícil la interpretación. Pero yo quiero hacer una pregunta que es
yo creo que el paciente más común que tenemos en la consulta externa y es paciente joven, más o menos de 40 años, hombre o mujer, con un dolor discogénico, el disco L5S1 está negro, degenerado, el paciente hace fisioterapia, va al gimnasio, no fuma, tiene un peso adecuado, eh, usted le manda los antiinflamatorios, la fisioterapia, el bloqueo, los 3 bloqueos, el paciente pasa 6 meses, es juicioso con el tratamiento y no se mejora. Como acá no hacemos discografía, por lo que ya he mencionado, cuál es la conducta que debemos tomar con ese paciente. Decirle que tolere el dolor, sacarle el disco o fusionarlo. Y si lo vamos a fusionar, ¿cómo lo fusionamos? ¿Con una LIF, con un T-LIF? Para mí esto ha sido una duda permanente. Yo en algunas oportunidades no opero el paciente, otras veces le saco el disco, otras veces lo fusiono, pero la verdad no sé cuál es la respuesta. Y con lo que expone Lucas, pues tan claramente, creo que tampoco existe la respuesta en el mundo, pero me gustaría que algunos de los Carlos que ha hecho el IDET, Gustavo o Julián que manejan tanto paciente, que nos dieran su experiencia. Adelante, a cualquiera de ellos. Buenos días, Nacho. Yo no tengo mucha experiencia en ese tipo de procedimientos, digamos, percutáneos o mínimamente invasivos para el manejo del dolor discogénico. Entonces, si alguien más, digamos, quiere aportar algo alrededor de eso, pues que exprese pues como su experiencia primero. Profesor, buenos días. Pues yo creo que experiencia en esto, el que más puede tener es el profesor Carlos Rivera. Él hacía muchas discografías. Yo he hecho realmente muy pocas discografías, he hecho dos muy difíciles de interpretar. Todos los pacientes salen con un dolor del berraco y es muy difícil poder decir cuál es el disco enfermo, cuál es si es reproducible el dolor, si no. La discografía de la interpretación es muy dependiente de quién la haga. Cuando yo tengo pacientes con dolor axial mecánico, exclusivamente dolor axial, y ya les hice por todos lados y no le encuentro ninguna otra razón, no tiene sacroileitis, no tiene dolor facetario, no tiene dolor radicular, no tiene absolutamente nada, y ya le he hecho bloqueos para descartar cada una de esas razones del dolor. Yo les planteo la fusión vía anterior, si el dolor es desproporcionado, o sea, yo le dejo la decisión en parte al paciente. A veces hago gamografía ósea para buscar si hay realce en la gamografía en el disco. Si hay realce en el disco, pues hay un argumento más para decirle al paciente, listo, fusionemos. Pero la decisión se la dejo muy al paciente, de la severidad del dolor, que él califique la severidad del dolor. O sea, que él determine qué tanto afecta eso su calidad de vida y qué tanto se va a arriesgar al manejo quirúrgico, porque puede que en un 50% de los casos se mejoren y puede que no, puede que siga con dolor a pesar de la fusión. Entonces yo le planteo en el escenario, le digo, bueno, usted tiene dolor, el dolor es severo, no es severo, pues qué tanto afecta su calidad de vida y qué tanto se va a arriesgar a una posibilidad de una mejoría del 60, 70, 80% del dolor, con un riesgo de que siga con dolor a pesar de la cirugía. Ya si el paciente ve que su calidad de vida está muy afectada y quiere intentar un procedimiento más, pues lo opero. Y casi siempre lo hago por vía anterior. Parece que la vía anterior tiene mejor superficie de artrodesis, es un abordaje más expedito, no hace tanta alteración muscular posterior, lo alteran los estabilizadores dinámicos y he tenido mejores resultados por la vía anterior con la lista. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me alegra. Muy buena la charla, muy interesante el tema, difícil.
Básicamente de acuerdo con lo que dice Julián. A ver, de pronto dos o tres cosas para mencionar. Más de la experiencia que hemos tenido los que estamos ya más veteranos en el tema, que de lo que proporciona de pronto la literatura. Creo que el examen de la discografía, para apoyar lo que dice Ignacio, yo personalmente lo hice mucho en otra época. Terminé por no creer tanto como algunas personas aseguraban para la interpretación de los resultados de la prueba de provocación. Me parece que es un examen que es difícil la interpretación, es muy subjetiva, depende mucho de la escala de valor que el paciente maneja, el umbral de dolor, y pues es fácil que haya traslapo de dolor. A veces cuando uno hacía, por ejemplo, la discografía en el disco testigo, a veces daba más dolor que en el disco que se veía más enfermo. No siempre los discos colapsados, negros, oscuros, deshidratados o confirman elevados dolor en la discografía, eso es relativo. El dolor del disco realmente es un tema que es complejo porque a más pues de que depende mucho de la interpretación que el paciente hace del mismo, puede confundirse con dolores de otro tipo que el paciente puede presentar concomitantemente, dolores de origen no discogénico, como dolores de origen miofacial, dolores generados en estructuras que son filogenéticamente de origen similar, de origen mesenquimal. Entonces es difícil la interpretación. Creo que la discografía es un examen, me parece a mí en la actualidad, reevaluado. En cuanto al manejo, para referirme a lo que dice Julián, pues básicamente de acuerdo con él. Creo yo, diría yo, que ante ese tipo de pacientes como el que plantea Ignacio, yo creo que la conducta debe ser siempre manejo médico, siempre debe ser manejo médico, precisamente por algo que mencionaba Julián, y es que muchas veces uno decide llevar un paciente con un disco negro, multitratado, con fracaso de manejo multimodal, le han hecho una cosa, le han hecho la otra, lleva meses haciendo terapia, ya bajó de peso, etcétera, 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 sigue con dolor, tiene un disco único enfermo, y uno decide llevarlo a cirugía, lo fusiona por vía anterior, que es la mejor opción lógicamente, y el paciente sigue con dolor. Creo que todos hemos vivido esa experiencia y es una experiencia bastante negativa, por tanto yo diría que esos pacientes, la opción de cirugía debe ser la última. Ahora, si uno al que pone Ignacio el ejemplo, disco negro, probablemente doloroso, el resto de la columna está perfecta, paciente en buenas condiciones, ya hizo terapia física, acondicionó, mejoró el core, tiene buenos hábitos, no es fumador, ya no está obeso, en fin, y no responde el manejo médico farmacológico, pues uno, si a ese paciente le suma un hallazgo, por ejemplo, de alguna inestabilidad axial relativa, como puede ser una retrolistesis del espacio, un colapso del foramen, que en el caso de 5 sería pues para la raíz 5, de pronto con algún dolor referido en ese dermatoma. De pronto uno podría animarse un poco más a ofrecer una cirugía de fusión. Y un último punto es que en la actualidad hay diría yo como que hay un resurgimiento de la idea de que a los pacientes, y específicamente a los pacientes jóvenes, se les debe ofrecer en un momento dado de fracaso de manejo médico para el dolor discogénico y específicamente para el paciente que tiene pues hallazgos de enfermedad degenerativa avanzada, un Firman avanzado, ojalá una retrolistesis degenerativa, ojalá un colapso del disco pues no total. En ese paciente la opción de ofrecer alternativas de no fusión es una buena opción, y hay un resurgimiento en la literatura bastante fuerte. Lo hemos visto pues quizás en los últimos 2 años, una multitud de reuniones académicas donde se discute y donde se plantea que las soluciones de no fusión pueden ser una buena alternativa para pacientes muy seleccionados, y parece ser, pues por lo menos por la inspección de los índices de mejoría de la calidad de vida y los índices de reintegro de estos pacientes a una actividad más o menos similar a la que tenían antes del inicio de la enfermedad. Parece ser que hay cierto favorecimiento hacia las soluciones no protésicas. Básicamente serían los reemplazos artroplásticos del disco. Y como digo,
hay un resurgimiento importante y hay un buen soporte de literatura con resultados que desde el punto de vista de la significancia estadística dejan entrever que son una buena alternativa. Ya en cervical, las soluciones de artroplastia discal igualan a las tasas de éxito que tiene la fusión cervical que conocemos clásicamente. Ya la artroplastia iguala y parece que supera, o sea, definitivamente en los números supera la posibilidad de no desarrollo de enfermedad de espacio adyacente cuando se le compara con las cirugías de fusión. Y en la región lumbar, pues, como digo, simultáneamente hay un resurgimiento bastante fuerte de la apropiación de esta estrategia que se había dejado pues de lado, se había olvidado por múltiples razones. Pues hay nuevamente un interés importante de autoridades que conocen del tema y que proponen pues nuevamente las alternativas de soluciones de no fusión para el dolor discogénico refractario. Eso era todo, muchas gracias. Carlos, vos fuiste pionero del IDET. ¿Cómo fueron los resultados de esos pacientes? Hombre, me parece que es una pérdida de tiempo, y de recursos. Creo que esas anuloplastias, sean con láser, con radiofrecuencia, con lo que vos quieras, honestamente no dan mejor resultado que un simple bloqueo que en el medio se hace muy poquito. Yo creo que de pronto fui de los pocos que creí de pronto en los bloqueos discales, porque todos los bloqueos que se hacen son a nivel de facetas y resulta que el dolor de origen facetario en los pacientes jóvenes prácticamente no existe. El dolor facetario es una etapa más avanzada de la degeneración del complejo triarticular y por tanto esa no es la génesis del dolor en paciente joven, al menos de manera característica. El dolor que hay siempre es de origen discal. Creo que el IDET y las soluciones de discoplastia y anuloplastia con láser, con radiofrecuencia, la verdad, no creo que aporten algo más que un simple bloqueo o que el manejo médico. La verdad, creo que es una pérdida de recursos. Esa es mi conclusión. Bueno, sacar el disco, si hay una radiculopatía asociada a una extrusión discal, pues obviamente es una buena indicación para hacer una cirugía de sacar el disco, pero sacar el disco, un disco lumbar, sacarlo y no romperlo, pues obviamente es dejar el paciente pues con un disco que va al colapso y que puede traer problemas, sobre todo de alineación, porque es que recordemos que la alineación sagital está, más del 50% está dada por los últimos dos espacios móviles, 4-5, 5-1. Si uno saca un disco y no lo reemplaza, pues está dejando el paciente en una columna recta, que obviamente en el inmediato no pasa nada, pero a futuro, pues obviamente la pérdida de lordosis va a llevar a la degeneración del resto de la columna, dolor crónico y otros problemas asociados a la enfermedad degenerativa del disco. Creo que no es una buena opción sacar disco y no hacer reemplazo, por lo menos fusionarlo. Pero repito, ya la fusión hoy en día se discute bastante y se cree que en pacientes muy seleccionados las alternativas de no fusión pueden ser una buena opción. Bueno, Nacho, no, para puntualizar, yo creo que pues que todo lo que ya se dijo es como tal vez como lo más sedimentado acerca pues de cualquier intervención quirúrgica. Pues realmente pues yo creo que todos manejamos un volumen grande de pacientes con dolor lumbar y enfermedad discal. Pues digamos que uno usualmente los manda a algún tipo de intervención, y realmente aquí en la ciudad sí hay muchas personas que hacen ese tipo de intervenciones, digamos, que abordan la neurotización del anulus como, digamos, como un evento fisiopatológico del dolor discogénico, y realmente yo no he visto buenos resultados, o en los pacientes que he visto algún buen resultado, digamos que se relacionan como con lo que se describe en los estudios, y es que la mejoría en la calidad de vida es por un tiempo muy corto, o sea, 3-6 meses máximo, pero los pacientes vuelven a recaer en sus síntomas, y parece que pues toda la mejoría se debiera más bien como a la aplicación del medicamento que ponen ahí en el disco, todas estas cosas. Digamos que el perfil típico del paciente con dolor discogénico
es el paciente que como lo comentaste inicialmente, es un paciente que tiene muchos hallazgos imagenológicos que con frecuencia se correlacionan con dolor y que uno, digamos que puede correlacionar como con los síntomas del paciente. Los desgarros en los ligamentarios, los cambios MODIC-1 parece que pudieran asociarse más a dolor que cualquier otro cambio. Y lo que comentaba el profesor Rivera en cuanto a las alteraciones del alineamiento espinal, por eso es que tal vez las placas dinámicas son importantes en los pacientes con dolor axial y dolor discogénico. Entonces digamos que las angulaciones mayores de 10 grados, los desplazamientos mayores de 3 milímetros, o un paciente que ya en reposo tiene un desplazamiento mayor de 3 milímetros, todo eso parece que se correlaciona con dolor y de alguna forma pues va como configurando el paciente que uno tal vez no le da muchas vueltas y en algún momento pudiera pensar en alguna fusión. Como para hablar rápidamente de la discografía, lo que pasa es que digamos que la discografía fue diseñada o ha sido diseñada como un procedimiento que es presión dependiente, y nosotros aquí yo creo que rara vez tenemos manómetros para hacer discografía. Alguna vez lo hicimos con manómetro en el neurológico y aparentemente es un procedimiento que es más reproducible, porque es que hacer una discografía simplemente con una jeringa a presión pues es algo que no arroja pues como buenos datos acerca de si el dolor es concordante o no, pues porque la presión es muy difícil hacerla de forma, digamos, reproducible. Entonces se dice que la idea es no superar las 50 PSI de presión, y que cuando un paciente, además porque se puede dañar el disco, y no superar volúmenes de más de 3 centímetros cúbicos, porque todo eso no solo, pues obviamente en todos los pacientes genera dolor, sino que además de eso daña el disco. Entonces, pues sí, yo tampoco tengo, pues como realmente no he visto buenos resultados con todos esos procedimientos de denervación percutánea, y parece que obviamente pues todo el dolor lumbar y el dolor discogénico está en el contexto de una enfermedad, digamos, más compleja, o de un problema, digamos, neurológico más global, más complejo, que realmente hacen difícil manejarlo. Sin embargo, también tengo que decir que algunos pacientes, buenos pacientes, bien seleccionados, donde uno eventualmente ve pues como algún tipo de inestabilidad en el segmento y que se asocian a muchos cambios, digamos, en la resonancia, también he tenido buenos resultados con la fusión. En cuanto a la artroplastia, pues sí, lo que pasa es que los resultados de la artroplastia, y yo estuve en varias reuniones en estos días de gente que hace artroplastia, y realmente los únicos que han reproducido los buenos resultados de la artroplastia ha sido un grupo en Estados Unidos. Entonces, digamos que eso todavía sigue siendo muy cuestionable, y pareciera, o sea, me da la impresión a mí, obviamente, pues con todo el respeto que se merecen los que lo están haciendo, me parece que es una indicación como muy forzada para digamos que para un procedimiento que históricamente no ha demostrado buenos resultados. Entonces la artroplastia lumbar todavía también tiene muchos cuestionamientos, y no es tan claro si eso realmente sí tiene como alguna buena evolución en el dolor, el dolor lumbar, pues en el paciente con dolor discogénico. Entonces en este momento no se pudiera dar como una recomendación formal para hacer artroplastia en pacientes jóvenes con enfermedad discal de 1 o 2 niveles. Eso era lo que tenía para decir. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora, a mí me gustaría dar la visión, pues una visión más desde el punto de vista de dolor. El dolor discogénico, pues para todos es un dolor que es de mal pronóstico. El paciente que lo tiene se considera que es de mal pronóstico. Generalmente son pacientes jóvenes, generalmente delgados, y habitualmente el dolor discogénico puro es un paciente en el que no tiene unos cambios degenerativos muy marcados en el disco. Es un disco relativamente bien negro, pero es un disco relativamente bien, sin mayores cambios. Entonces, digamos que al principio el objetivo nuestro, o al menos el protocolo que tenemos, es tratar de descartar las otras causas de dolor que son de mejor pronóstico. Entre ellos, ya sea el dolor miofacial, ya sea el dolor facetario, ya sea el dolor sacroiliaco. Simplemente se deben descartar completamente
para ya entrar a pensar que posiblemente la causa del dolor sí sea discogénico. Y una vez la causa del dolor pensamos que es discogénico, o empezamos a ver ya el paciente que tiene un dolor discogénico, tratamos de primero ofrecer algo que sea diagnóstico, ¿cierto? Como el bloqueo del sino vertebral. Eso nos ofrece una posibilidad diagnóstica en el paciente con dolor discogénico. La discografía ha evolucionado mucho y ha cambiado. Se ha dejado de usar, eso es cierto, porque definitivamente esa discografía de comparación o de confrontación desapareció. O sea, ya no se hacen discos testigo, o sea, eso se dejó de utilizar. Y obviamente, si uno quisiera hacer una discografía, en realidad debería ser con manometría. El problema de la manometría es el costo. O sea, es excesivamente costoso para que simplemente sea un procedimiento diagnóstico. Y en un caso o en un tipo de diagnóstico que es pues, de mal pronóstico. Entonces eso lo hace difícil de conseguir, difícil de autorizar, difícil de lograr. Pero lo ideal es que debería ser con manometría, ya no se hace disco testigo. Pero entonces eso ha hecho que lo hagamos cada vez menos. A veces lo que se intenta hacer, que ya dejamos de hacer, pues dejamos de hacer discografía, hace mucho que no hacemos discografía, precisamente por eso, es a veces entramos al disco y colocamos como diagnóstico un medicamento, un esteroide de larga acción para mirar a ver cómo le va al paciente. Digamos que una vez tenemos el diagnóstico confirmado de que el paciente tiene un dolor discogénico y solamente es puro discogénico, porque ya descartamos qué le ofrece en las facetas, qué le ofrece la sacroiliaca o qué componente tiene el músculo en ese dolor y solamente nos quedamos con la parte discogénica, ya entramos a la dificultad de qué ofrecerle al paciente con un dolor discogénico puro. Cualquier tipo de procedimiento de intervención sabemos que no da más del 50%. O sea, realmente es un pronóstico un poquito malo. Y sabemos que la cirugía tampoco le da más del 40% de mejoría. Realmente, incluso en dolor discogénico puro, los estudios demuestran que probablemente entre cirugía y terapia física les iba mejor a los de terapia física. Y los procedimientos de intervención, realmente lo que uno ve es un pronóstico relativamente pobre. Digamos que en cuanto a procedimientos de intervención, lo que yo hago en los pacientes que definitivamente pues, hay que hacerles algo, es tratar de hacerles, uno, la ablación del área donde suponemos que está el GIS, que es como la causa del dolor, o el área de neovascularización, o sea, una lesión del área y una lesión o una alteración en los sistemas facilitadores del dolor. ¿Esto qué es? Yo le hago una radiofrecuencia intradiscal, que es lo que más fácil tenemos disponible y es más económico dentro del mercado, de lo mínimamente invasivo, una radiofrecuencia intradiscal. Las radiofrecuencias intradiscales, por norma, pues antes eran menos efectivas, se supone que ahora son un poco más efectivas y eso fue dependiendo del tiempo. Cada vez se ha ido aumentando el tiempo y demostrando que se necesita tener más tiempo de radiofrecuencia para que sea más efectiva. Entonces ya la estamos haciendo 15 minutos. Y la otra es a un facilitador. Siempre le hacemos una radiofrecuencia al ganglio de la raíz dorsal de L2, que es donde convergen toda la vía simpática y la vía sensitiva de los discos lumbares inferiores. Entonces le hacemos radiofrecuencia intradiscal y radiofrecuencia al ganglio de la raíz dorsal de L2. Ese ha sido como el que mejor resultados me ha dado. Sin embargo, obviamente los resultados no son muy buenos. ¿El ganglio del L2 es bilateral o unilateral? Si el dolor es bilateral, tratamos de hacérselo. A no ser que tenga un dolor muy unilateral, pero generalmente es bilateral. Entonces, quizá eso es con lo que mejor me ha ido y con lo que me he quedado. Yo he tratado de ensayar radiofrecuencia sinovertebral, radiofrecuencia solamente intradiscal, radiofrecuencia a más partes, a más sitios, pero realmente con el que mejor me ha ido, no siendo buenos los resultados, porque realmente uno lo que ve es el 50%, uno no ve más de eso realmente. Hay algunos pacientes que les va muy bien, pero en promedio es el 50%. Es haciendo eso, la radiofrecuencia intradiscal y el ganglio de la raíz dorsal.
Cirugía realmente no al principio mandábamos a algunos pacientes a cirugía, pero tampoco les iba muy bien, teniendo en cuenta esos pacientes de dolor discogénico puro, el que el disco es bueno, un disco negro, sin pérdida de altura, solamente con el GIS tampoco les iba muy bien con cirugía, así es que tampoco seguimos mandando a cirugía y seguimos enfocándonos mucho en lo que es la terapia física, el control de peso, el ejercicio, que en teoría sería lo que mejores resultados da. José, una pregunta. Contaba Gustavo. Pues digamos que pues, todos los días salen cosas diferentes para el manejo del dolor lumbar y se está hablando de estimulación, o sea, de muchos tipos de estimulación del ganglio de raíz dorsal del E2, de estimulación de los paravertebrales, de los paraespinales, de estimulación inclusive del nervio sinovertebral, algún tipo de estimulación del nervio periférico, ¿sí o no? ¿Vos qué piensas de eso? Gustavo, yo realmente en este tipo de dolor discogénico no creo que la estimulación sea efectiva. Se ha usado estos ganglios de la raíz dorsal, que es el que más se está usando ahora o el que más se está intentando, una estimulación ganglionar. Yo realmente no creo que solamente estimular ese facilitador o inhibidor del dolor sea suficiente. En mi concepto no sería útil. Ahora, hay ciertas cosas nuevas que se están usando. Yo no tengo experiencia, pero está saliendo. Por ejemplo, colocarle azul de metileno en el disco. Antes se usó, nuevamente está volviendo y aparentemente tiene buenos resultados. Lo que es la terapia génica y todo lo nuevo, pues todavía está demasiada en investigación y no pareciera tener buen resultado. El azul de metileno parece ser bastante alentador, lo que dice en la literatura, ¿no? Pero yo no tengo experiencia, no hemos colocado realmente azul de metileno intradiscal. José, yo te tengo otra pregunta. Cuando hacen esa estimulación del E2, ¿el paciente no queda con disestesias en ese territorio? Estimulación, ¿te refieres a un implante, a un dispositivo? No, lo que pasa es que se hace es una radiofrecuencia pulsada. Esa radiofrecuencia pulsada no deja ninguna alteración, ni sensitiva ni motora. Lo único que hace la radiofrecuencia pulsada es como reiniciar el ganglio, alterar todos los factores o la parte citoquímica del ganglio, pero no produce ningún efecto ni sensitivo ni motor. No es térmica la radiofrecuencia, es pulsada.